Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahorita estaba tomando en consideración también que incluso la llegada de Miranda, por eso lo escribí, lo coloqué en el escrito anterior, es una de esas mismas incursiones navales a Venezuela, porque Miranda llega con unos barcos. Bolívar hizo lo propio. Además de eso, estuvo la guerra, la batalla de Maracaibo, y después vino lo de las boletas, después vino todo el resto del periodo. Todo esto va dentro de la misma cuestión. También estaba viendo la parte de la Revolución Libertadora, como les estaba diciendo, eso más adelante lo voy a explicar más con detalle, que es sobre lo del robo de los símbolos, ¿no? De las consignas, de los nombres, de las frases, que usan solo, que usa la oligarquía y la derecha solo cuando se ven que están perdidos y las utilizan para engañar al pueblo. Eh, Esto lo expliqué más o menos en la parte también de las revoluciones en el mundo, con lo del robo de los símbolos, porque fíjense que la parte, la palabra revolución, que le han hecho tomar cierto odio, cierta repugnancia entre sus seguidores, ellos también las utilizaron la utilizan cuando les interesa. Eh, como por ejemplo la Revolución Libertadora, que fueron los bisabuelos o tatarabuelos de los actuales dirigentes de la oposición de la MUD. También se hacen llamar libertadores como María Corina no, como Lilian Tintori hace poco en las Guarimbas de 2017. Entonces todo esto es muy constante y son cosas que son muchos años de investigación. Ahorita me estaba revisando este librito, es un poco viejo como ven, está bastante deteriorado, pero eh, está clarito lo que es. Eh, es una colección de las leyes y decretos expedidos por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el año 1839. Este librito es del año 1839, me lo conseguí por allí y lo adquirí, por supuesto. Esto fue casi inmediato, esta edición, casi inmediato a la disolución de la Gran Colombia. Calculan ustedes eso. Recién fallecido el Libertador, estando Páez en el gobierno y Santander. Esto es el compendio de leyes que hizo Santander hacia Colombia. Así, bueno, son cosas que uno se consigue por allí en esas librerías callejeras y eso. Entonces uno ve, esto está interesante, cuando uno lo abre, uno verifica, se da cuenta de que son cosas increíbles. Esta es una de ellas, me conseguí ese libro que es bastante importante porque no es un libro editado, cambiado, acomodado por esta oligarquía, sino que es lo que era, sin puño ni letra. Incluso pueden ver que cómo está escrito, dice leyes y con I latina y no Y, como se usa ahora, decretos expedidos, no es expedidos, sino expedidos por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el año 1839. Bogotá, impreso por José Antonio Cuaya. Los barquitos imperiales 3, que es este capítulo que vamos a hablar, ya va de la planta insolente hasta hoy en día. Bueno, no, hasta hoy en día no. Realmente hasta 2019, porque la parte de hoy en día es un análisis que hice hace poco, que actualicé esto de los barquitos imperiales y lo voy a poner en otro video próximo, hablando exclusivamente de ello. Y en este caso voy a continuar desde al final de la época de Castro, cuando es derrocado
por Juan Vicente Gómez, quien tenía como una de sus principales preocupaciones la de restablecer el crédito internacional paralizado con Cipriano Castro, igual que no, paralizado el crédito internacional. ¿Le suena eso a lo que nos hicieron en estos días el Fondo Monetario, que iba a dar 5.000 millones a todos los países sin intereses y todo esto? Y entonces Venezuela sale y los pide y le dijeron no, ustedes no. Pero entonces nos dicen que no porque no pueden reconocer al presidente, porque hay una diatriba entre no saben si es Guaidó o es Maduro. O sea, cualquiera que se para en una plaza pública y dice yo soy presidente, y entonces ya no hay presidente en ese país, se para el Fondo Monetario Internacional porque no es de su interés, pero sí reconocieron a Yanine Áñez y le van a dar incluso hasta más dinero que esos 5.000 millones. Así funciona el poder económico de las potencias y los imperios. Entonces, este crédito internacional paralizado en tiempos de Cipriano Castro, la New York y Bermúdez Company se apresura a otorgarle los créditos a Gómez, dándole la concesión por 50 años de la explotación del asfalto de Guanoco, que había suspendido Castro, además de lograr generar la confianza del mundo exterior y restablecer del mundo exterior, lógicamente, Europa y Estados Unidos, y restablece las relaciones diplomáticas rotas por Cipriano Castro con todos estos países. Entonces, el petróleo en ese entonces ya es un medio de riqueza para las potencias. De hecho, con eso se asfaltó medio Estados Unidos, la ciudad de Nueva York está todo asfaltado originalmente con el asfalto venezolano. Y en este contexto de búsqueda, en ese momento entonces de nuevos yacimientos, cuando el geólogo Ralph Arnold y parte de su equipo en abril de 1913 llegan al campo petrolero La Alquitrana, cerca de Rubio, en el estado Táchira. Allí escribe que la refinería local lleva 30 años en servicio, constatando que en Venezuela ya se producía petróleo. En 1914 se descubre el primer pozo petrolero en la cuenca del lago Maracaibo, llamado el Sumaque, y al mismo tiempo se inicia la Primera Guerra Mundial. No es casualidad tampoco muchos de estos acontecimientos. Como dije, esta Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial las originó Estados Unidos de una u otra manera. Ellos ingirieron en ella para que las potencias europeas se destruyeran su aparato productivo industrial y quedase solo el aparato productivo industrial de Estados Unidos y así controlar el mundo. Así se hicieron imperios. Esa es mi conclusión de todo, de muchos de mis análisis y de mis estudios hechos en este tiempo. Esto pone a Venezuela en el blanco del interés de Estados Unidos y Europa. Nuevamente, en 1920 el Congreso promulgó, bajo la asesoría del ministro de Fomento, Gumersindo Torres, la primera ley de hidrocarburos que aumentó las rentas superficiales y permitía a los propietarios obtener concesiones privatizadas. Incrementó el área de las reservas nacionales y disminuyó considerablemente la lista de artículos de libre importación por las compañías petroleras, los cuales protestaron dicha medida ante el propio general Gómez. Por tal motivo, y con base en determinadas inconsistencias en el texto legal, más la negativa a adquirir derechos particulares, las empresas actuaron concertadamente hasta lograr la sanción de una nueva ley de hidrocarburos para 1921 y otra más condescendiente en 1922. Vean que eso fue a poco antes de la generación del 28, donde aparece ya la oposición tratando de derrocar al general Juan Vicente Gómez, y allá aparecen los dirigentes, los padres de los actuales opositores, los padres no, los abuelos, porque ellos fueron padres de la generación de Carlos Andrés y Ramos Aluc, que eran la generación de Caldera, Betancourt y estos que aparecieron en 1928. El 8 de junio de 1929, el doctor Gustavo Machado, le suena el apellido, y Rafael Simón Urbina asaltan el fuerte Ámsterdam de la isla de Curazao, se apoderan del vapor Maracaibo y se dirigen a la vela de Coro.
Fíjense, del 29 a 1902 son 27 años, casi los 30 años, y hay otro acontecimiento naval. No es coincidencia, vuelvo a repetir. Se dirigen a la vela de Coro con 150 combatientes, pero el hambre, la sed y el descontento de la sierra coreana acaban con estas pretensiones. La mayoría de ellos murió y otros fueron hechos prisioneros por las tropas gomecistas. Machado y Urbina consiguen salir del país hacia Colombia. ¿Y qué cosa? Ellos salieron ilesos, como siempre. Se les suena parecido a lo actual. De paso, ¿se fueron a dónde? A Colombia. Allá donde estaban sus familiares, los Zuluaga y esta gente. Como les decía, María Corina Machado se fue hacia Colombia. Es familia de Zuluaga, el que fue candidato a presidente en Colombia. ¿Ok? No es casualidad. Machado, Zuluaga. Allá se emparentaron y son familia. Además de ser consuegra de Juan Manuel Santos, ¿no? En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Casualmente, 37 años del bloqueo naval a Venezuela. Y todo se centra en Venezuela, mientras nosotros surtíamos el combustible a los aliados, con lo que la oligarquía siempre ha comulgado, por supuesto. Para esa época, entonces, 6 barcos de bandera italiana y uno de bandera alemana pidieron refugio a Venezuela, dada su condición de país neutral relativa, pero a raíz de las declaraciones del presidente Roosevelt el 30 de marzo de 1940, fueron incautados numerosos barcos italianos y alemanes que se encontraban en puertos norteamericanos. La información llegó como un reguero de pólvora aquí y en Puerto Cabello, y los capitanes explotaron los barcos para que no los sacaran del país. Esa fue la primera ola de inmigración de este tipo que hubo en Venezuela. Los cuentan ellos en esa época, que las explosiones fueron tan grandes que el cielo se puso rojo del resplandor, que el agua hervía en torno a los barcos, y estos fueron los titulares, pues, de algunos de prensa en ese 1 de abril de 1940. El 31 de marzo del mencionado año, las tripulaciones de los barcos refugiados incendiaron entonces sus barcos, siguiendo las órdenes del alto mando, y el 16 de febrero del 42, el Monagas, que fue un buque petrolero de bandera venezolana, fue atacado y hundido por un U-502 alemán de los nazis, a pocas millas de la península de Paraguaná. En esa época de guerra se logró por medio de las investigaciones detener por lo menos a 800 ciudadanos de nacionalidad venezolana que tenían actividades de apoyo al partido nazi desde Venezuela. Los mismos fueron encarcelados en Lara y Trujillo. En la Segunda Guerra Mundial, Venezuela, estos me imagino que eran de los que vinieron a la colonia Tovar en los años 1800 y fundaron la colonia Tovar. Me imagino que metieron a 800 ciudadanos alemanes presos. El 9 de diciembre de 1941, 2 días después del ataque contra Pearl Harbor, Venezuela declaró su solidaridad con Estados Unidos, lógicamente, en el mantenimiento de la integridad territorial y la independencia política de las naciones del hemisferio occidental. El 12 de diciembre, Venezuela congeló los fondos de todos los que tenían nacionalidad del eje. Ojo, todo lo que era europeo le congelaron los fondos. El 31 de diciembre rompió sus relaciones con Alemania, Italia y Japón. Luego implementó, con ayuda de Estados Unidos, defensa en sus pozos petrolíferos, ya que había información de que Alemania planeaba invadir el continente americano, comenzando por Venezuela. Cosa rara, comenzando por Venezuela. Y apoderándose de su producción de petróleo.
La guerra termina en el 45 y nosotros entramos en el proceso entre el punto fijismo y la dictadura de Pérez Jiménez, que inicia derrocando a Medina Angarita, que llegará al poder en 1941, y a Rómulo Gallego, que es electo en el 48. Estos golpes de Estado fueron una componenda entre Betancur y Pérez Jiménez, quienes posteriormente asesinaron además a Delgado Chalbó, porque les hacía contrapeso y terminan traicionándose mutuamente entre ellos y gobiernan el país. Pérez Jiménez por 10 años, desde el 48 al 58, y 8 años Betancur en sus dos periodos, del 45 al 48 y del 59 al 64. Betancur fue quien promovió la dictadura simbólica de Rómulo Gallego, con el fin de oponerla al oficialismo representado por Medina Angarita. Recuerden lo que yo les decía, ponen a alguien a hacer el trabajo sucio y después viene el que mueve los hilos y derroca al otro. Son dos golpes de Estado simultáneos. Esto resultó electo Gallego, y después lo derrocó el mismo auspiciando a Delgado Chalbó, a quien luego asesinan, y terminó Pérez Jiménez en el poder hasta que Betancur logró derrocarlo, con apoyo de los norteamericanos, por supuesto, y las petroleras, que ahí en esa época hubo otro bajón de la producción de petróleo, del precio del petróleo, y otra crisis económica y social, cuando Venezuela en esa época era uno de los países con mayor auge del mundo, y el bolívar, la moneda venezolana, eran $2 por un bolívar, o sea, un dólar por real, y eso duró hasta el 58, 59. En el 59 nos hacen la mega devaluación al 4.30, pues, como había explicado. Para 1989 entonces se presenta otro altercado naviero, con la incursión del buque militar Caldas en las costas venezolanas. Luego, en 2002, cuando el golpe de Estado del 11 de abril de Chávez, se tienen pruebas de la incursión militar de un barco norteamericano a nuestras costas. En 1918, que es el año antepasado, se produjeron 2 incidentes con buques de la explotación de la ExxonMobil, y este año, el año pasado, entró un buque militar de guardacostas gringos a La Guaira. Si ven, todo es correlativo. Ahora, el buque militar de La Guaira ya viene siendo una incursión directa extranjera, similar al bloqueo naval, y ya para este año me informaron hace 2 días que estaban ya unos buques, unas fragatas de esas misilísticas y bromas de Estados Unidos viniendo hacia Venezuela, hacia las costas venezolanas. Vamos a ver hasta dónde llegan. Y dentro del marco ese del bloqueo del narcotráfico, la cuestión del narcotráfico, lo que quieren es cerrarnos los buques de gasolina que vienen del exterior, vienen de Irán, si mal no recuerdo, y uno que nos iban a enviar de México. Eso es lo que están tratando de hacer, el bloqueo naval total. Vamos a tener que llamar a los rusos y a los chinos para que nos escolten a esos buques para que pueda llegar la gasolina aquí en plena pandemia, imagínense ustedes. Lo triste es que la oposición apátrida apoya ese tipo de cosas. Entonces, si ven las fechas de las incursiones, encontrarán una constante con fechas de interés nacional revolucionario que favorece al país y no a las potencias europeas o el imperio norteamericano. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir siendo serviles y entregar la soberanía nacional, como hicieron los tatarabuelos de los Mendoza, los Zuluagas, los López y los Machado? Es un llamado a los opositores, dejen el apoyo a esa gente, apoyen hay una oposición que es democrática, que es la que está sentada en la mesa de diálogo nacional y parte de la que está la que tiene la Asamblea Nacional legítima, que fue electa, y como es debido, en el Palacio Federal de Gobierno, que es el Capitolio, y no se reúnen ahí en un salón de fiestas ahí
Sí. Y que bueno, mandan a apagar el internet a todos los vecinos para que no se les caiga el internet, porque entonces el presidente encargado, interino, autoproclamado de Narnia, no puede gobernar. Bueno, entonces en el próximo episodio, que lo voy a poner anexo a este, estos son los tres de los que había hablado, pero voy a hacer un cuarto, que es la operación Gedeón, que fue la incursión aquí a las costas venezolanas de este mes. Entonces hablamos ahora más tardecito.